Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Hola, hola, muy buenos días, mis apreciados hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Bueno, efectivamente hoy vamos a continuar con este maravilloso libro que es el libro de Ruth. Y es una continuación de lo que nos compartió nuestra hermana María Alejandra en el día de ayer. Cabe resaltar que hemos venido estudiando en capítulos anteriores, bueno, ya terminamos el libro de Jueces, tristes acontecimientos que sucedían en medio del pueblo de Israel, sí, como el pueblo se había apartado tanto del Señor que habían llegado a la apostasía, y aún la última historia realmente fue muy desbastante y fue hasta donde había llegado la degradación del pueblo, hasta el punto de que se vieron cosas terribles en medio del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero realmente este libro de Ruth nos lleva a ver cómo la mano del Señor aún estaba en medio de su pueblo y cómo en medio de toda esa apostasía y todo lo que se estaba desatando en medio del pueblo habían todavía personas fieles que amaban a ese Dios que los había sacado de Egipto, ¿sí? Y el libro de Ruth, como nos lo mencionaba ayer nuestra hermana María Alejandra, de alguna manera es una introducción a lo que vamos a ver en capítulos posteriores con respecto a lo que es el reinado del rey David, ¿sí? Entonces, bueno, sin más introducción, vamos a dar inicio al capítulo número 2 del libro de Ruth. Y lo he titulado No es casualidad, es providencia. Ruth y Noemí. Hoy vamos a ver la historia de estas dos mujeres virtuosas, piadosas, que en medio de las dificultades se mantuvieron firmes delante de Dios. Y es que, hermanos, dice las escrituras en Romanos 8:28, este es un versículo muy conocido y que hay veces que cuando vemos a algún hermano pasar dificultad, se lo mencionamos, pero cuando somos nosotros los que estamos pasando por las dificultades, nos olvidamos de esta promesa. Y es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. Aquí no dice las cosas buenas, no especifica si son cosas buenas o son cosas malas. Sencillamente, la providencia de Dios permite que muchas cosas sucedan en nuestras vidas, aunque parezcan cosas devastadoras, pero el Señor las permite para nuestro bienestar y aún para poder cumplir su propósito en nosotros. Y esto es lo que vamos a ver en el desenlace de esta historia del libro de Ruth. Dice la inspiración: cualesquiera sean las circunstancias que rodean vuestra vida, no importa cuán oscuros y misteriosos puedan ser los caminos de la providencia. Aunque la senda pase por aguas profundas y las pruebas y las aflicciones asalten una y otra vez, a pesar de todo sigue teniendo valor esta declaración: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Una de las cosas que nosotros debemos tener siempre en cuenta, hermanos, es que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En que nosotros, el Señor no quiere que nos acomodemos de tal manera que hagamos nuestra casa o nuestro hogar aquí en las cosas terrenales, porque los propósitos de Dios y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, como lo dice las escrituras. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y si nosotros siempre mantenemos esto en nuestra mente, vamos a entender que aquellas cosas que el Señor nos da es para que su nombre sea glorificado, y aquellas cosas que el Señor nos quita también. Que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas lo hace a fin de que nosotros podamos ver su mano protectora, su mano cuidadora, que nosotros aprendamos a depender más de Él, porque desafortunadamente hay momentos en que nosotros estamos en una prosperidad tal que nos olvidamos quién es el proveedor de todas las cosas, que nos olvidamos que todas las cosas que el Señor nos la da con un propósito, y es de que su nombre sea glorificado en medio de la tierra. Cuando nos olvidamos de esto, el Señor permite que una serie de circunstancias en nuestras vidas a fin de que nosotros volvamos a poner nuestra mirada nuevamente en Él. Y aquí en la historia de Ruth, como nos decía ayer nuestra hermana,
no conocemos realmente cuáles fueron los motivos que llevaron realmente al deceso de estos 3 hombres que dejaron a estas 3 mujeres viudas, pero vamos a ver el desenlace, así como decía Cristo. No es que este o el otro haya pecado, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado. El capítulo número 1 del libro de Ruth terminó con estos 2 versículos y quiero resaltarlos para poder entrar en un contexto a la historia que continúa hoy. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cómo salió Noemí de allí? Y es interesante esto porque claramente ellos salieron de allí porque había hambruna en medio de la casa del pan. Pero dice Noemí, y ella reconoce que cuando ella sale de allí, se fue como, se fue llena, se fue con toda su familia y ahorita regresó como vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Noemí significa dulzura o deleite. Y dice, ¿por qué me van a llamar así? Y ella dijo, llámenme Mara, que es amargura, ¿sí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Pero ciertamente, así como Dios aflige, también consuela, y esto lo vamos a ver más adelantito. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ella pensó que había vuelto con las manos vacías, pero realmente en sus brazos llevaba un tesoro, una verdadera hija de Abraham, que era Ruth. En sus manos llevaba el fruto de su fidelidad. Una mujer que era de ancestros paganos, una mujer extranjera que nunca había oído el Dios de Israel, pero que a través del testimonio de esta mujer piadosa, es decir, de Noemí, había realmente podido ver al verdadero Dios. Y este era el fruto de su obra, que en ese momento ella, por la amargura que tenía en su corazón, no lo lograba discernir. Ella pensaba que iba vacía, pero realmente allí iba con esta mujer que iba a ser el medio de redención para ella. Ruth sale a trabajar. Dice que ellas llegaron al comienzo de la siega de la cebada, es decir, que esto era la primera cosecha del año, era la cosecha de la cebada, que era más o menos para los tiempos de la Pascua. Es decir, que ellas tuvieron que haber llegado a esos de finales de marzo o principios de abril. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Primeramente, lo que hace el libro de Ruth en el capítulo 2 es introducirnos y resaltar de que Noemí tenía un pariente de su marido y que este hombre era rico, el cual se llamaba Booz. ¿Y por qué lo hace? Porque en él y en Ruth se va a centrar realmente el desenlace de esta historia. Booz, que significa alegría o fuerza. Y es interesante porque mientras que Noemí dijo, llámenme Mara, el significado de este nombre, Booz, es alegría o fuerza, y esto era lo que él le iba a devolver a estas 2 mujeres. Era pariente de Elimelech, es decir, esposo de Noemí. Aquí resalta que era pariente de Elimelech, es decir, de que, y esto lo vamos a ver más adelante, de que este hombre era mayor que Ruth, ¿sí? Porque aquí resalta de que era pariente del esposo de Noemí. Entonces se acercaba un poco más a la edad de ellos. Pues no estoy diciendo que tuviera la misma edad del esposo de Noemí, ¿no? Pero sí de que de alguna manera él era mayor que Ruth. Era hombre rico, es decir, bendecido por Dios. Y también vamos a ver que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y él cumplió un papel importantísimo en la genealogía del Mesías, pues muestra el propósito de Dios con las demás naciones. Ahora, Ruth le pide a Noemí que la deje, y es interesante, y en el desarrollo de este capítulo vamos a ir viendo que realmente Ruth era una mujer piadosa que había aprendido a sujetarse aún a su suegra, porque ella va y le pide permiso a su suegra para salir a trabajar. Y claramente, como ella ya tenía algo del conocimiento de las leyes del Dios de Israel, porque Noemí ya se las había manifestado, entonces ella
Muy probablemente Noemí le había hablado de esta ley que está en Deuteronomio 24, 19 al 22, cuando dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Y será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Una de las cosas es que Dios tiene cuidado de los pobres, de aquellos que son más desafortunados. Y Dios le decía que aquellos que tenían mayores ventajas en medio del pueblo, debía permitir que estas bendiciones no fueran solamente para ellos, sino que aún, recordaba la mujer sirio-fenicia que se acerca al Salvador y le dice: aún los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa. ¿Sí? Pues esto era lo que el Señor también les estaba enseñando allí, de que de aquellas gavillas que quedaban por ahí, que sobraban, el pobre, la viuda y el huérfano tenían derecho de poder saciarse de allí, ¿sí? Dios no se olvidaba de los pobres. Y teniendo en cuenta este principio, fue que Ruth le pide a Noemí que le permita ir y hallar gracia delante de los hombres para poder espigar en alguno de estos campos. Dice la inspiración: otras medidas aún se tomaban en favor de los pobres. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, no hay nada que diferencie tanto las leyes dadas por Moisés de cualesquiera otras, como el espíritu generoso y hospitalario que ordenaban hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuera totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habrían entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades, pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habrían mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimentos. Dice las Escrituras, o dice nuestro Dios: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es toda la tierra. No es que Dios necesite de nosotros para llevar a cabo sus propósitos, porque aún las mismas Escrituras nos enseñan de que Él puede disponer a las aves del cielo para alimentar un alma, que Él puede hacer descender pan del cielo para alimentar un alma. Pero no es el propósito de Dios que la pobreza sea erradicada totalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios quiere que nosotros podamos participar de ese espíritu generoso y hospitalario. De otra manera, si nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, entonces no estaríamos cultivando el mismo espíritu de generosidad, el mismo espíritu de amor, de benevolencia que nuestro Dios tiene. Recordemos que nosotros en esta tierra estamos en medio de una escuela y el Señor desea de que de alguna manera nosotros podamos participar del fruto de su trabajo, ¿sí? De la obra de su trabajo, para finalmente podernos regocijar con Él del fruto de la obra, ¿sí? Pero si se llevaban a cabo estas leyes específicas que el Señor puso en favor de los pobres, dice que no habría que mendigo. Iban a haber pobres en medio del pueblo, pero no iba a haber mendigos, porque nunca ha sido el propósito de Dios de que hayan personas mendigando en las calles, que unos tengan abundancia de pan o exceso de pan más bien, mientras que otros no tengan nada. Nunca ha sido el propósito de Dios ese. ¿Sí? Hay veces que queremos culpar a Dios por causa de ello, pero si nosotros vamos a las Escrituras, vemos que Dios ha dado leyes específicas aún con esto, porque Dios cuida de cada una de sus criaturas. Pero realmente la condición en la que se encuentra el mundo no es por culpa de Dios, es por culpa del corazón malo y egoísta, por nuestros corazones que a veces se nos olvidan de que otras personas están sufriendo afuera y que también necesitan de una mano cuidadora. Y es que, hermanos,
dice que el mundo ha de ser alumbrado con la gloria de Dios, lo cual es el carácter de Dios. Pero este mundo, a veces pensamos de que ha de ser alumbrado con la gloria y que solamente es un conocimiento teórico de Dios. Y no, mis hermanos, realmente lo que el Señor desea es que el mundo pueda ver reflejado la imagen de Cristo en aquellos que profesamos seguirle, ¿sí? De esta manera es que el mundo será alumbrado con su gloria. De esta manera es que realmente podemos decir que conocemos a Dios. Porque dice las Escrituras que todo aquel que dice que conoce a Dios, pero que no ama a su hermano, dice, es mentiroso, ¿ya? Entonces, esta era uno de los principios del pueblo de Israel, y una de las cosas que también vamos a ver es que el Señor deja estas leyes también porque Él quiere aún que aquellos que son pobres y desafortunados no se les dé todo a mano llena. Hay un dicho muy popular que dice que a las personas no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar, ¿sí? El Señor permitía de que quedaran estas cosas allí, pero para que ellos fueran y la tomaran. No había que tomarle y decir, bueno, ahorita vamos a cosechar esto para dárselo a esta persona que no tiene. No, se le daba el permiso para que esta persona fuera y con sus manos trabajara y aún se sintiera útil, porque todas las cosas que el Señor permite, las permite para bien. Ruth llega a espigar en el campo de Booz. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Aquí vemos de que él era una persona realmente piadosa, que tenía en cuenta que a Jehová de los ejércitos. Ese era el saludo que él le manifestaba a sus siervos. Dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Algo interesante aquí es que claramente ya había rumores de la llegada de Noemí, ya se estaba comentando que ella había llegado con una joven moabita, ya se comentaba aún de que esta joven era una joven piadosa. Y aún aquí se ven los resultados. Dice que esta joven desde que llegó, desde la mañana hasta ese momento, dice, sin descansar por un momento, ella fue diligente en lo que estaba haciendo. Y ahorita vamos a ver de que todas estas características son realmente características de una verdadera hija de Dios. Son características de una verdadera mujer virtuosa, ¿sí? Era diligente en lo que estaba haciendo. Sabía que en casa había una anciana que la estaba esperando, una anciana que no podía trabajar y que dependía de ella. Y ella, con sus manos y con lo que tenía al alcance, trabajó diligentemente, haciéndose a la misericordia primeramente de Dios, pero también esperando que Dios le permitiera hallar gracia delante de los hombres para poder trabajar. Aquí el título de esta meditación. ¿Será que esto fue casualidad o era providencia de Dios? Dice el comentario bíblico adventista, con cuánta frecuencia las circunstancias y las vicisitudes de la vida que parecen casualidad son en realidad actos providenciales. Aunque no nos damos cuenta, el Salmo 27, 13, 14 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios cuida de cada uno de nosotros en forma personal e individual. Muchas veces en medio de las cosas que nos ocurren en nuestras vidas, vemos solamente circunstancias oscuras, solamente vemos realmente situaciones que nos dejan devastados, situaciones en las cuales muchas veces no vemos salida, situaciones en las que hay veces nos olvidamos de que Dios está al control de cada uno de nosotros. Hay veces dudamos del amor de Dios cuando estamos pasando por momentos oscuros en nuestras vidas, noticias que no esperábamos, pensamos que Dios nos ha olvidado.
y aún empezamos a recriminarnos y a decir por qué, y empezamos aún a latigarnos a nosotros mismos y a pensar de que hay algo malo que hemos hecho delante de Dios para que Dios nos abandone de esa manera. Pero hermanos, una de las cosas que ha de sostener al pueblo todos los días de nuestra peregrinación por esta tierra son las promesas de Dios. Si nosotros no tenemos en nuestra mente las promesas, las palabras de nuestro Creador, finalmente todas estas circunstancias van a terminar por aplastarnos y no vamos a ver salida. Muchos en medio de estas pruebas, de estas dificultades, se han apartado de Dios y han visto a Dios como su enemigo, cuando realmente Dios quiere que estas situaciones nos lleve a acudir a Él, nos lleve a confiar en Él. Y de esta manera, más adelante vamos a decir, realmente hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Debemos siempre tener en nuestra mente la manera en que el Señor nos ha venido conduciendo. Y cuando lleguen los momentos de oscuridad, los momentos de dolor, los momentos de incertidumbre, debemos seguir confiando en aquel que tiene el control de cada una de nuestras vidas. Una de las cosas que nosotros nunca debemos olvidar es que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, que Él nos ama, que Él nos cuida y que independientemente de la situación que estemos viviendo, Él sigue ahí. Dice de esta manera, aliéntese tu corazón y esperemos en Jehová. Y esto era lo que pasaba con estas dos mujeres. Ellas veían solamente que, quizás en el caso, especialmente en Noemí, ella veía solamente oscuridad, ella veía solamente amargura. Y como nos lo decía ayer nuestra hermana María Alejandra, el Señor aún en su misericordia no nos juzga mientras nosotros estamos pasando por este dolor. Dice las Escrituras que Él recoge nuestras lágrimas en su redoma y cada una de ellas está escrita en su libro. Podemos llorar, hagámoslo, pero no dejemos de confiar en la providencia del Señor. Sigamos confiando porque el Señor, en medio de todas las dificultades, nos está mostrando su amor. Aunque no lo entendamos, dice muchas cosas, no las entiendes ahorita, pero las entenderéis después. Y es que Ruth realmente vemos que era una mujer, ¿qué? Una mujer virtuosa. Este fue el tesoro que Noemí se llevó de allí, de estas tierras lejanas, y trajo al pueblo de Israel, ¿sí? Una mujer virtuosa. Y es interesante y triste ver cómo en medio de la degeneración y la degradación en la que se encontraba el pueblo, podemos ver estas características ni siquiera en medio de las jóvenes del pueblo de Israel, sino que era una joven ¿de dónde? De afuera. Una mujer que una vez conoció al Dios de Israel, quiso realmente conocer más de Él. No se quiso separar de su suegra, porque aparte de que ella amaba a su suegra y no la quería dejar sola, ella aprendió a conocer por medio de Noemí a un Dios verdadero, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, que aunque le había quitado, por decir así, a su esposo, pero aún así ella sabía de que este era un Dios bueno y que podía confiar en Él. Y se va a tierras lejanas para ir a cuidar de su suegra que había quedado completamente sola. Dice en Proverbios 31, habla con respecto a lo que es la mujer virtuosa, y algunas de las características las vamos a ver reflejadas en esta mujer, en Ruth. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mire cuán valiosa es una mujer virtuosa. Dice que su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. ¿Por qué? Dice, ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer que trabajadora, que lo hace con voluntad. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos, ¿sí? No espera que todos se lo estén llevando, sino que sí, tiene que ir a traer su pan de lejos. Hasta allí va para poder alimentar a su familia. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, es decir, gratis. No come el pan gratis, sino que trabaja por este pan. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Recordaba que en el último capítulo que les compartía con respecto a Sansón, y cuál fue el acabose de Sansón, que realmente fueron las mujeres, y no las mujeres piadosas, sino las mujeres que no temían a Jehová. Se ve el contraste realmente
entre una mujer que está en manos del enemigo, cuánto mal puede hacer, pero hoy estamos viendo el otro contraste. Cuánto bien puede hacer una mujer virtuosa, una hija de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Dice, una mujer que sabe sostenerse a sí misma también puede cuidar de otros. Nunca será una carga para la familia o la sociedad. Si viene un revés de la fortuna, siempre habrá un lugar para ella, un lugar donde pueda ganarse un salario honesto para sustentarse y asistir a quienes dependen de ella. La mujer debe aprender una profesión que le permita ganarse la vida si es necesario, dejando de lado otros empleos honrosos. Cada señorita debiera aprender los cuidados de la casa, debiera saber cocinar, hacer costuras y realizar las demás tareas domésticas, debiera entender y practicar todos los aspectos del ama de casa. No importa que su familia sea rica o sea pobre. De esta manera, si ocurre un revés financiero en la familia, estará preparada para enfrentar la emergencia. En este sentido, será independiente de las circunstancias, ¿sí? El Señor nos manda a nosotras como mujeres que podamos aprender a capacitarnos para cuidar de otros, porque muchas veces la mujer piensa que de alguna manera todo lo tiene que recibir, pero nosotras como mujeres también debemos tener la capacidad de poder sostener a aquellos que dependen de nosotros por si llega a pasar alguna calamidad, ¿sí? Porque sabemos de que en esta vida pueden pasar un sinfín de cosas para las cuales, si no estamos preparados, esto nos puede llevar ¿a qué? A sufrir tanto nosotras como a las personas que tenemos a nuestro cuidado. Y es por eso que el Señor amonesta de una manera muy especial para que las mujeres puedan aprender ¿a qué? A ganarse la vida, ¿sí? En caso de una circunstancia desafortunada. Y es que las escrituras también nos habla con respecto a lo que es la mano de los negligentes y la mano de los diligentes. Dice que la mano del negligente tiende ¿a qué? A empobrecer, pero la mano de los diligentes enriquece. La pereza hace caer en sueño profundo el alma, y el alma del negligente padecerá de hambre. Pero los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, pero el alma de los diligentes será siempre prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Por eso el Señor nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La diligencia es una característica de los hijos de Dios. No se entrega a la pereza, a la disipación, sino que realmente dice todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según sus fuerzas. Y esto es un principio de todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos, tanto en las cosas seculares como en las cosas espirituales. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Los hombres deben valerse de la circunstancia como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en el fracaso y deshonrarán a Dios. La dilación y la diligencia, ¿cuál va a ser el resultado? Fracaso y deshonra a Dios. Pero si somos diligentes, el Señor aún por la obra de nuestras manos se verá glorificado. Ahora vemos que Ruth halla gracia ante los ojos de Booz. Entonces Booz, ahorita después de que ha escuchado el testimonio de quién es esta mujer, se acerca a Ruth y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclina a tierra y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que tú no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido para refugiarte. Aquí vemos de que Booz empieza ya teniendo conocimiento de quién era esta mujer. Claramente él sabía de que Noemí era la esposa de su pariente y él la trata con más misericordia todavía, ¿sí?
no solamente que le permite que se quede allí en el campo espigando, recogiendo de lo que quedaba, sino que también de alguna manera empieza a tratarla como una de sus criadas y le da el permiso de que si ella tiene sed pueda ir a tomar del agua de donde sacaban los criados de él. Y aquí vemos de que de alguna manera Booz tenía un cuidado también paternal por cada uno de sus criados, ¿sí? Y esto lo vamos a ver aún más adelante, de que él tenía cuidado hasta el punto de que él velaba no solamente por sus campos, por sus intereses personales, sino también por el bienestar de aquellos que trabajaban con él. ¿Sí? Booz sabía y reconocía de que era un principio velar por el extranjero. ¿Y qué es un extranjero? Extranjero significa un extraño, alguien ajeno al hábitat o al ambiente en donde nosotros nos encontramos rodeados. Es una persona extraña. No es que solamente un extranjero va a ser una persona que venga de otro país. También un extranjero es una persona que viene de otro lugar, ¿sí? Bien sea de nuestro mismo país, pero viene de otro lugar a refugiarse en medio de nuestras tierras, ¿sí? O aún en medio de nuestros hogares. Dice el Salmo 146:9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová guarda ¿a quién? A los extranjeros y también cuida del huérfano y de la viuda. Por eso dentro de las leyes que había entre el pueblo de Israel, decía o dice Jehová de los ejércitos, no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Él les resalta a su pueblo de que debían tener misericordia del extranjero porque ellos mismos habían sido extranjeros y sabían cuál afligidos podrían verse en un lugar en donde no hay misericordia, porque ellos mismos sufrieron de esto. Dice, como a un natural de nosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y es interesante porque muchas veces se ha considerado de que este mandamiento de amar a nuestro prójimo, de amar al extranjero, vino a ser en el nuevo pacto. Sí, no, este es el nuevo pacto, ahorita es el pacto del amor. Tenían tan distorsionado el carácter y las leyes de Dios que no veían que aún en el Antiguo Testamento Dios había dado un cuidado paternal y especial aún por el extranjero, que ellos habían creado, como hablábamos la vez pasada, un muro de separación, que ellos estaban poniendo unos obstáculos para que Dios pudiera cumplir el propósito que Dios tenía por medio de su pueblo, y es de ser luz en medio de las naciones. Pero ellos habían puesto un muro de separación hasta el punto de que muchos de los extranjeros no se estaban viendo beneficiados. Pero aquí vemos que aquellos que realmente conocían a Dios pudieron ser una luz en medio de la oscuridad. Noemí, allí en tierras extranjeras, vino y presentó al Dios de Israel hasta el punto de que esta extranjera amó tanto a Dios, a este Dios que ella pudo conocer, que finalmente quiso llegar a la tierra de Israel para conocer más de este Dios. Y al encontrarse con la benevolencia de este hombre, de Booz, pudo ver de que realmente lo que su suegra le decía era cierto. Dice, porque Jehová vuestro Dios no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí no solamente decía de que no debían hacerle mal al extranjero, dice, no angustiarás al extranjero, sino que también decía que había de hacerles bien. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Debían amar al extranjero, no era solamente que les permitiera entrar a su tierra, no, debían amarlo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y de esta manera dice que Dios ama también al extranjero, ¿cómo? Dándole pan y vestido. Dice las escrituras, hijitos míos, no meis de palabra y de lengua, sino en hechos y en verdad. El verdadero amor es aquel que suple la necesidad de aquel que lo necesita, ¿sí? Porque dice las escrituras de que Dios aún hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque el Señor a todos nos ama y de esta manera nos muestra su amor. Y es que, hermanos, en el libro de Isaías se nos resalta mucho el cuidado que el Señor
tiene y el propósito que Dios tenía para con las naciones paganas, para con los paganos. Dice, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé a mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí Dios le promete a aquellos extranjeros que se querían adherir al pueblo de Dios, a las promesas de Jehová, que quisieran abrazar su pacto, que ellos tendrían las puertas abiertas y que para ellos también eran las promesas que se le habían hecho a Abraham, porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, no un pueblo específico, sino que este pueblo cumplía un papel importante en los planes de Dios, pero realmente Dios quería de que toda la tierra fuera alumbrada con su gloria, que toda la tierra pudiera conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que toda la tierra pudiera poder gozar de las bendiciones que Dios les había proporcionado a su siervo Abraham. Y a esta promesa se hirió Ruth, ¿sí? Ruth conoció por medio de Noemí esto, de que ella podía ser parte del pacto de Abraham. Dice la inspiración, durante todo su ministerio Isaías testificó claramente acerca del propósito de Dios en favor de los paganos. Otros profetas habían mencionado el plan divino, pero no siempre se había comprendido su lenguaje. A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iba a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. Esta enseñanza no armonizaba con la teología de su época. O sea, era un mensaje que muchos rechazaban. ¿Por qué? Porque no era una enseñanza que armonizaba con las ideas preconcebidas que el pueblo de Israel tenía en su mente, de que ellos eran un pueblo separado, que ellos eran un pueblo único, que ellos no podían juntarse con los paganos, hasta el punto de que hablaban despectivamente de todas estas personas. Pero dice que Isaías le tocó presentar claramente de que entre el pueblo del Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham. Y esto lo vemos en la vida tanto de Boaz como en la vida de Ruth, y ahorita lo vamos a ver. Y sin embargo proclamó intrépidamente los mensajes que Dios daba e infundió esperanza a muchos corazones que anhelaban las bendiciones espirituales prometidas a la simiente de Abraham. Hermanos, ¿cuántas almas en la actualidad que no conocen las bendiciones que el Señor le ha entregado al pueblo adventista? ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado en una burbujita, haciendo acepción de personas y diciéndole a nuestro prójimo, no me toques porque yo soy más santo que tú. Pero este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, aún con la iglesia que Él levantó en 1844, que es la iglesia adventista del séptimo día, lo hizo con el propósito de que esta iglesia pudiera ser luz para las naciones. Desafortunadamente se ha perdido el enfoque, se ha perdido el propósito. Por un lado vemos liviandad y por el otro lado vemos dureza de corazón. Estamos en un estado de ¿qué? De tibieza. Y el Señor no quiere que nosotros seamos tibios, porque de esta manera no vamos a poder iluminar al mundo con su gloria, sino que Él quiere que aquellas personas que no conocen de Dios, pero que en su alma anhelan algo que ahora no posee, el Señor quiere que nosotros podamos llevarle a aquel que es el deseado de todas las naciones por medio de nuestro testimonio. Y es que en Boaz vemos un hombre piadoso y en Ruth una mujer virtuosa. Vemos dos personajes que realmente en circunstancias muy contrarias, pero que ambos en el lugar donde Dios los había puesto, servían al Dios verdadero. Y una de las cosas que me llama la atención con respecto a los extranjeros es que aún Boaz era hijo de una mujer extranjera, y nada menos y nada más que de Rahab, la cananea, la ramera. Este era el testimonio que nosotros teníamos de esta mujer, una mujer pagana y que era ramera, pero que ella, en medio de la destrucción que iba a suceder en Jericó,
ella quiso pedir misericordia al Dios de Israel. Y ciertamente, dice las Escrituras, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esta mujer se adhirió al pacto del pueblo de Israel. Y vemos aún de que de Booz, el hijo de la ramera, que se casó con Salmón, un hijo israelita, él se casa con Ruth, otra mujer extranjera, y yo creo que obviamente él, viendo el testimonio que tuvo de su madre, y vemos de que su madre realmente, después de que conoció al Dios de Israel, fue una mujer piadosa, porque eso se ve reflejado en la vida de Booz. Y entonces para él no era difícil aceptar a una extranjera como esposa, que eso lo vamos a ver más adelantito. Pero para él no era difícil, ¿por qué? Porque él en su hogar y en su vida vio un testimonio vivo de lo que el Dios de Israel podía hacer en medio de una mujer, que aunque venía de tierras extranjeras, de tierras lejanas, de tierras paganas, pero que si conocían al verdadero Dios, realmente podría ser una bendición, porque él mismo era una bendición para el pueblo de Israel. Y dice que de Booz engendró Ruth a Obed. ¿Y quién era Obed? Vino a ser el padre de Isaí. ¿Y quién era Isaí? El padre del rey David. Y más adelante, no me quiero adelantar, pero más adelante vamos a darnos cuenta de que de aquí vino la descendencia del Mesías. Muchas mujeres dentro del pueblo de Israel esperaban de que ellas fueran las escogidas para que fueran madres de ese que había de venir. Pero dice que ni siquiera después de escoger unas de las que habían sido llamadas, invitadas. ¿Por qué? Porque no eran dignas. Pero esta mujer que venía de lejos manifestó una fe que ni siquiera entre el pueblo de Israel se veía. Con frecuencia los israelitas parecían no poder o no querer comprender el propósito de Dios en favor de los paganos. Sin embargo, este propósito era lo que había hecho de ellos un pueblo separado y los había establecido como nación independiente de entre los pueblos de la tierra. Abraham, su padre, a quien se diera por primera vez la promesa del pacto, había sido llamado a salir de su parentela. ¿Hacia dónde? Hacia tierras lejanas, para que pudiese comunicar la luz a los paganos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Ni siquiera el propósito de Dios era entregarle la tierra enseguida, porque Abraham, aunque pisó la tierra, no la recibió como herencia. El propósito de Dios era que él pudiera comunicar la luz a los paganos. Aunque la promesa que le fuera hecha incluía una posteridad tan numerosa como la arena del mar, no eran motivos egoístas los que iban a impulsarle como fundador de una gran nación en la tierra de Canaán. El pacto que Dios hiciera con él abarca todas las naciones de la tierra. Jehová declaró: bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué? Solamente tus descendientes, no, todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que se le había hecho a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora vemos que Booz acoge a Ruth como una de sus criadas. Y ella dijo: Señor mío, halles yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado de pan en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó a espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espiga de entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Una vez que Booz ha hablado al corazón de Ruth para consolarlo, va y habla con sus criados para que tengan misericordia de ella, para que no la molesten. Y aún como que organiza todo para que ella pueda tener un día próspero, porque dice que le mandó a sus criados de que le dejaran caer para ella algo de los manojos que ellos mismos estaban recogiendo. Tanto así de que vamos a ver que al final del día ella tuvo realmente un día muy bendecido, un día muy próspero, que llegó realmente con las manos llenas, que para hacer su primer día de trabajo le fue muy bien. ¿Pero por qué? Porque Booz en su misericordia ajustó todas las cosas para que ella pudiese irse realmente recompensada. Y aún dice que él le suplió de pan y agua para que pudiera comer,
y la trató como a una de sus criadas, no como una mujer pobre más, sino como tuvo los privilegios que tenían sus propios trabajadores. Ruth cuenta a su suegra Noemí cómo le fue. Escogió pues en el campo hasta la noche. Vemos de que Ruth fue desde muy de mañana y estuvo trabajando diligentemente hasta la noche. De hecho, aquí nos decía de que apenas ella terminó de comer, ¿qué hizo? No se acostó a descansar ni siquiera, sino que se levantó para seguir trabajando. Todas estas cosas obviamente las iba observando Booz y se daba cuenta de que todo lo que había oído de esta mujer, de que era una mujer piadosa, era cierto. Y dice que espigó hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, es decir, unos 22 litros o 14 kilogramos más o menos. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido y sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Aquí vemos de que claramente Noemí se dio cuenta de que le había ido muy bien por la cantidad de cebada que traía y también se dio cuenta de que ella había sido alimentada allí, porque veamos también, o sea, cosas tan pequeñas, tan mínimas, tan insignificantes, pero que la Biblia las registra porque son importantes para Dios. Y es que dice que una vez que ella come y se sacia, ella guarda de este pan y no lo guardó ni siquiera para ella comérselo en la noche, sino que ella pensó en quién, en aquella que estaba en la casa esperándola, en aquella que también necesitaba ser saciada. Y ella no piensa solamente en su propio bienestar, sino que piensa en el bienestar de aquella que depende de ella, que valga la redundancia, ¿sí? Entonces, dice que ella saca de este pan y se lo da a su suegra Noemí. Ella, al ver todos estos detalles, Noemí puede discernir de que realmente llegó al campo de una persona que tuvo mucha misericordia. Por eso ella le pregunta, ¿dónde has trabajado hoy? Bendito sea el que te ha reconocido. O sea, por todas estas cosas ella se pudo dar cuenta de que halló gracia ante los ojos del hombre a donde había llegado a espigar. Entonces ella le empieza a contar con quién había trabajado y le manifiesta cuál es el nombre de este hombre. Y entonces aquí Noemí ve esperanza de redención. En el corazón de ella saltó una luz de esperanza en medio de la situación en la cual dos mujeres viudas y desamparadas se encontraban. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Finalmente, finalizando este capítulo nos muestra de que Noemí ve en Booz una esperanza de redención, un pariente cercano, y ella de ver cómo la había tratado, con la bondad con la que había tratado a Ruth, ella dijo o empezó a ver de que realmente en la providencia de Dios este sería el hombre quien iba a redimir a estas dos mujeres. Y es que, hermanos, Booz es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con quién, para con los que ha muerto. Dice las Escrituras que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y aún aquellos, muchas veces el Salvador mencionaba que iba a cumplir con una promesa, dice, porque era la promesa que le había hecho a Abraham. Aunque Abraham ya estaba descansando en el polvo de la tierra, él no se olvidaba de las promesas que le había hecho a sus siervos, ¿sí? Porque Dios aún nos considera, aún cuando su pueblo esté descansando en el polvo de la tierra, Dios nos ve como si estuviéramos
vivos en Cristo Jesús. Dice, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y dice Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Vos hace un papel o cumple un papel muy importante como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra traducida pariente viene de la raíz galal que significa redimir, es decir, rescatar, recuperar. Mediante el pago de las obligaciones adecuadas, el participo goel se traduce como pariente, pero se refiere específicamente al pariente más cercano, el que tenía derecho a redimir la propiedad. Estaban también dentro de las leyes del pueblo de Israel, que era que el pariente más cercano, según la ley y la costumbre judías, sobre el pariente cercano recaían varias responsabilidades importantes y tenían el deber de comprar de nuevo la propiedad que su pariente hubiese vendido a un acreedor o a otra persona para satisfacer las demandas del acreedor según aparece. Claramente, a causa de la miseria y de la situación que había tenido que pasar Noemí, ella había perdido aún las propiedades, ¿sí? Aún las propiedades, ellos no tenían en ese momento nada. Toda la herencia que ella tenía de parte de su esposo y de sus hijos la había perdido por causa de la calamidad que tenía. Y por eso ella vio en vos a alguien que podía volver a comprar estas propiedades que ellas habían perdido por causa de de la pobreza en la cual se encontraba. Redimir al pariente que por necesidad se hubiera vendido por esclavo. Ese era otro de los deberes de los parientes cercanos. Vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo. Casarse con la viuda sin hijos de un pariente cercano, como en el caso de Ruth, y ser el albacea de la propiedad que sería para el hijo nacido de esa unión. Y es que en ese plan de redención en medio de los hombres vemos a un pariente redentor. Dice el Salmo 49, 7, 8, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir el alma del hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Si bien es cierto, entre el pueblo de Israel habían leyes que amparaban a las personas en su estado terrenal, Dios ve mucho más allá. Dios ve una redención para la eternidad. Dios ve una vida, un rescate de algo que ni siquiera el hombre, con todo el oro y la plata, puede llegar a comprar, ¿sí? Porque dice que la redención de la vida del ser humano es de gran precio y no se logrará jamás. Pero hubo uno que en su gran misericordia dio el rescate para que nosotros pudiésemos ser redimidos del poder del pecado, de la tumba, y que aunque estemos muertos en Cristo Jesús, podemos vivir. Dice, Dios como el redentor del hombre, del pecado y de la muerte. Porque Job dijo, yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, dice, el que lo redimirá de la tumba de la resurrección. Recordemos que una vez que nosotros hemos sido vendidos al poder del pecado, nos hemos vendido voluntariamente al poder del pecado, el pecado nos da su paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Jesús nos redimió de aquel que tenía el imperio de la muerte. Él nos rescató. ¿Cómo nos rescata? Nos rescata primeramente haciendo de que el pecado no tenga poder sobre nosotros, porque si el pecado tiene poder sobre nosotros, la muerte ha reinado. Pero si el pecado deja de tener poder sobre nosotros, el Seol no nos puede reclamar, porque Cristo primeramente ya venció en la cruz del Calvario por medio de su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, y de esta manera nos ha rescatado del poder del pecado, porque es lo primero que el Señor Jesús quiso hacer con la humanidad. No debemos pensar de que Cristo nos vino a rescatar con nuestros pecados, porque ese desafortunadamente es el pensamiento de muchas personas, de que Dios ya pagó el rescate, entonces no importa qué es lo que yo haga. No, Dios nos vino a rescatar el poder que el pecado tenía sobre nosotros, y de esta manera capacitarnos para que nosotros dejemos de pecar. Isaías también usa las palabras Gaal
18 veces para referirse a Dios como el que redime a Israel de sus enemigos y a los hombres de las garras del pecado. Dice, bien podemos regocijarnos en Cristo como nuestro pariente que aceptó por nosotros las responsabilidades de esta relación. Cristo se hizo, ¿qué? Nuestro pariente. Él se hizo hombre, Él tomó nuestra naturaleza a fin de volverse, ¿qué? Nuestro hermano mayor. Vino y se hizo como uno de nosotros, dejó a un lado su divinidad a fin de tomar nuestra humanidad. Y de esta manera aceptó por nosotros las responsabilidades de esta redención. Él vino como uno que estaba sujeto a la ley. Dice, Él es quien nos ha redimido del poder del pecado y de la muerte. Si tan solo nos acercamos a Él, no nos rechazará como el pariente de Ruth no la rechazó a ella. ¿Qué dice el Salvador? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo los redimiré. Si ustedes vienen a mí, tendrán la plena seguridad de que yo los voy a redimir. De ninguna manera nos echará fuera. Y al acercarnos a Él encontraremos hogar y descanso para nuestras almas. En las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo, cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y a su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro, y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante es el Señor, nuestro Salvador. No temas, nos dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Él es nuestro verdadero, ¿qué? Redentor. Y es que en vos vimos un fiel representante de Cristo. Primeramente vimos de que Él le invita a su campo y es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Pero no solamente nos invita a descansar, sino también nos invita a ¿qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la invitación que Cristo nos hace y fue la invitación que Booz le hizo a Ruth. ¿Sí? Hija mía, quédate en este campo, ¿sí? Porque aquí tendrás pan y agua, porque Él le ofreció también, ¿qué? Pan y agua, que es lo que Cristo nos ofrece a nosotros. Se nos ofrece a Él mismo como ese pan de vida y también como esa agua de vida que ha de saciar nuestra sed. Vos, de alguna manera, había conocido la vida de Ruth, ¿sí? Y la reconoció su sacrificio de abandonar su tierra y su parentela para ir a un pueblo extranjero. Y es que aún el Salvador dice, todo aquel que deje padre, madre, hijos, hijas, casas por causa de mí, de cierto le digo que no perderá su recompensa, ¿sí? Dice, consuela a Ruth con promesas de bendición de parte del Dios de Israel. ¿Qué hace vos? La consuela haciéndola mirar no al hombre, ¿sí? No su propia bondad, sino que lo lleva a que contemple al Dios de Israel. Y le dice que Dios es el que va a remunerar todas las bondades y la piedad que ella ha tenido con su suegra Noemí. Y la consuela con estas promesas. Y eso es lo que hace Cristo, ¿sí? ¿Qué hizo Cristo? Vino aquí a mostrarnos cada una de las promesas de nuestro Padre Celestial y consolarnos en medio de este mundo de dolor con las palabras que Él recibió de su Padre. Le permitió a Ruth recoger espiga hasta la siega, y es interesante esto. ¿Hasta dónde? Hasta la siega. Y recordemos que las Escrituras hablan de la siega como una vislumbre de lo que va a ser el fin del mundo. Y Él le permite a Ruth que trabaje, que recoja espiga ahí hasta la siega, hasta el fin del mundo, que es lo que el Señor nos ha ordenado y nos ha mandado a nosotros también, que hagamos diligentemente, que trabajemos hasta que el Señor Jesús venga. Y en Ruth vemos una verdadera hija de Abraham, aunque en su sangre no tenía la sangre de Abraham, por decir así, pero realmente era una verdadera hija de Abraham por medio de la fe, porque ella con humildad bajó la cabeza y agradece la bondad de vos. Primero reconoce que ella no era digna de recibir estas mercedes, estas bondades, pero dice que ella agacha con humildad su cabeza, aprendió a ser mansa y humilde de corazón. Recibe las promesas de Dios como palabras de consuelo, es decir, se aferra a las promesas de Dios.
comió, se sació, guardó y compartió, que es lo que también se nos manda a nosotros, que podamos comer del pan de vida, saciarnos nosotros, pero una vez que hemos guardado, también debemos compartir con aquellos que no lo tienen. Cuando terminó de comer, sale a trabajar sin descansar hasta la noche. Y esto es una característica de todo verdadero hijo de Dios, que es realmente diligente en su trabajo, y se nos manda que trabajemos aún por la salvación de las almas hasta que llegue la noche, porque dice que llega la noche cuando ya nadie puede trabajar. Comparte el testimonio con su suegra, ¿sí? Es una mujer que va y testifica de lo que Dios ha hecho por ella. Oyó la voz de Booz y de Noemí y estuvo espigando en los campos de Booz hasta la siega. Ella atiende a la voz de Booz y atiende a la voz de su suegra, ¿sí? Y se queda ahí hasta finalizar la siega. Y termino con esta cita. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono. Pero ¿qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él, con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor. ¿No debiéramos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Adoptados en la familia de Dios, ¿no honraremos a nuestro Padre y nuestra parentela? Y el llamado es realmente a que podamos ver en cada una de las cosas que pasan por nuestras vidas la providencia de Dios. Nada pasa por casualidad, sino que Dios está al tanto de cada una de las cosas que suceden en cada una de nuestras vidas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Reconciliados hoy es